transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos. Una vez más les saludo en nombre de nuestra amada Iglesia Metodista Unida Edward desde la ciudad de Gatesburg, en el estado de Maryland. Mi nombre es Elvin Castro y les traigo la lectura de este día que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, de los versículos 24 al 29, que se titula La incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: «Al Señor hemos visto». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron». Hermanos, esta es palabra de Dios. Hoy recordamos a uno de los 12, de las primeras piedras que Jesús puso para construir este edificio vivo que es la comunidad de los cristianos. Recordamos a Tomás, uno de los 12 que le costó creer. La celebración nos recuerda que quienes nos han precedido en la fe son humanos y han tenido que hacer su camino, como nosotros. Incluso aquella primera generación, los que vivieron con Jesús, tuvieron que poner su parte en el camino de fe, y la fe siempre es un salto que no todos están dispuestos a dar. La incredulidad de Tomás da lugar a que Jesús formule una bienaventuranza que llega hasta nosotros, 21 siglos después. Felices los que creen sin haber visto. Nuestra fe se funda en el testimonio de la Iglesia y conserva y transmite desde el tiempo de los apóstoles. Todos aquellos discípulos y discípulas que anunciaron a Jesús vivo han hecho posible que la buena nueva de la resurrección se siga anunciando hasta el día de hoy. Pero la pregunta sería: ¿cómo estoy viviendo mi camino de la fe? ¿Le creo hoy al Señor? Esas dos preguntas serían esenciales para que avancemos en la espiritualidad y en la fe que nos invita Jesús en este día. Veamos el versículo 24 de este capítulo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Solo podemos suponer la razón por la cual Tomás no estaba ahí. Creemos que era una persona solitaria, incrédula y pesimista ante toda o ante cualquier situación. Creemos que los otros 10 discípulos estaban hablando con emoción sobre el hecho de que Jesús había resucitado de los muertos y que Tomás simplemente no lo podía creer. ¿Le creemos nosotros hoy en día? ¿Nuestra fe nos alcanza para poder creer que Cristo ha resucitado? Le dijeron pues los otros discípulos: «Hemos visto al Señor». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». Dijo Tomás. Realmente era escéptico. Tiene la suficiente evidencia como para creer, pero no creyó. Pero por lo menos se reunió con los otros discípulos. Estimados hermanos, si es que usted va a crecer espiritualmente, tendremos que reunirnos y tener relaciones con los otros creyentes. Creemos que usted tiene que compartir lo que aprende de la palabra de Dios. El escritor de la carta de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 25, dijo: «No dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, es que al permanecer juntos los creyentes crecemos en madurez espiritual». El relato no nos informa que Tomás extendiera su mano para tocarle.
no tuvo realmente ninguna necesidad de hacerlo. Sabemos que hoy en día hay quienes dicen, si solamente le pudiera ver, si solo le pudiera tocar, entonces sí creería. El problema, estimado hermano, no se halla en la falta de evidencia disponible sobre la muerte y la resurrección de Jesús. El problema está en el corazón humano. Dios satisfará la duda sincera de un ser humano, pero no creemos que se ocupe de las dudas falsas que son, en realidad, pretextos. Muchos dicen que no les es posible creer en la Biblia. Dicen que su problema es intelectual. Querido hermano, la mayoría no cree en la Biblia a causa de los problemas morales. Un señor, por ejemplo, nos dijo una vez que no podía creer en el Antiguo Testamento y más tarde resultó que estaba viviendo sin tener en cuenta ciertos principios morales básicos expuestos en la Biblia. A la mayoría de las personas no le agrada el carácter tajante y absoluto de los principios morales de la Biblia, pero creemos que Dios siempre hace frente a las dudas del escéptico que es sincero. Nunca encontrará usted un testimonio más completo en cuanto a Jesús que el que fue expresado por Tomás. Fue una de las grandes confesiones de las Escrituras Sagradas. Para un judío, es decir, Señor mío y Dios mío, era llegar a un punto culminante. Estas palabras salieron de los labios de aquel escéptico Tomás. Continuemos leyendo el versículo 29 de este capítulo de San Juan. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, queridos hermanos, que hay una bendición especial para nosotros, que hoy creemos en la evidencia de la muerte y la resurrección de Cristo. Esta es la clave del Evangelio. El Señor hizo muchas cosas que no se registraron. Sanó a multitudes de enfermos. Creemos que Juan también quiso decir que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas después de su resurrección, las cuales no han quedado escritas. Al escribir este evangelio, Juan escogió el material que incluyó en su relato escrito porque tenía en mente un propósito definido. Juan no trató de escribir una biografía de Jesucristo, ni siquiera trató de insertar incidentes en su relato de la vida de Cristo que no habían sido incluidos en los otros evangelios. Escribió para que creyéramos que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tuviéramos vida en su nombre. Queridos hermanos, es por medio del creer que recibimos la vida y somos renacidos espiritualmente. Nos convertimos en hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Queridos hermanos, que esta mañana el Señor venga con su Espíritu, nos llene de fe, porque queremos vivir la fe de Cristo a cada momento. Llénanos, amado Señor, con tu Santo Espíritu y danos la fe para poder creer en ti a cada momento. Aunque el enemigo ponga dudas en nuestras mentes, tú ayúdanos a estar firmes en la fe y creer en tu santo nombre. Bendiciones. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.